Bendiciones, muy buenas noches. Gloria a Dios. Esperemos que cada uno se haya preparado, estemos preparados para esta enseñanza. Créame que este es un estudio bíblico maravilloso, porque yo le digo una cosa, aprender siempre es bueno. Los que somos papás nos damos cuenta y le decimos a nuestros hijos: ¿por qué no te dejas enseñar? ¿Por qué no escuchas para que tú aprendas? Para que cuando algún día llegues a crecer, tú lo que yo te enseño, hijo o hija, tú lo puedas colocar por obra. Esa es una manera de enseñar. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso, que en un tiempo Él estuvo aquí entre nosotros, se movió entre nosotros. Y ese es Jesucristo, el Salvador del mundo. Pero también dice la palabra que Él anduvo en medio de nosotros, pero no le vimos, dice, porque los mismos que se movían con Jesús, que estaban con ellos, eran incrédulos, no creían que Él, ese varón, era el Hijo de Dios. Así que yo les pido, mis amados, en el nombre poderoso de Jesús, preparémonos para esta enseñanza, para este estudio bíblico. Espero que tengan hambre y sed de la palabra, porque créanme que llevo varios años conociendo un poquito del Evangelio y cada vez me enamoro más de él, porque cada vez aprendo más. Pero desafortunadamente hay mucha gente que no piensa igual, sino que prefiere desconocer las Escrituras. Muchas de las personas prefieren ignorarlas. ¿Saben para qué? Para no saberla y poder pecar con conocimiento. Pero sabemos muchos de nosotros que hay cosas que a Dios le desagradan. Y lo más importante es que nosotros busquemos la palabra de Dios, busquemos las enseñanzas del Señor. Así que, mis amados, en el nombre de Jesús les doy la bienvenida. Que Papito Dios nos dé la sabiduría, el denuedo, la inteligencia para poder compartir este mensaje. Hagámoslo en el nombre de Jesús. Y esta enseñanza es muy hermosa. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, la invitación dice, enseñanzas y preparación de Dios para todos los que amamos a Dios. Yo creo que la gran mayoría amamos a Dios. Algunos dicen, yo ya no creo en las personas. Desafortunadamente hay mucho adulterio por la palabra de Dios. Hay mucha fornicación con la palabra de Dios. Hay mucha manipulación y se van muchas veces por el lado que no es. Pero también hay gente buena que pone por obra la palabra y luchamos como muchos ministros lo hacemos. Mis amados hermanos, yo les invito en el nombre del Señor que cuando usted quiera aprender, hay que confrontar la palabra. Por eso el Señor nos dice que hay que probar los espíritus. Y la mejor manera de probar los espíritus es cuando nosotros tenemos esas escrituras, ese testamento, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que nos capacitan y nos llevan a tener ese conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Así que permítame en el nombre del Señor orar y pongámonos un momento a cuentas con el Señor, buscando su rostro y pidiéndole perdón. Padre Dios, en esta noche, Espíritu Santo de Dios, queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos pecado, Señor, de pensamientos, palabras, Señor, obras, oh bendito Dios. De pronto hemos prestado nuestros oídos, oh bendito Señor, y a través de haber prestado nuestros oídos nos contaminamos, oh Señor, y te defraudamos, Papito Dios. Pero ayúdanos, Señor, a luchar, Señor, con tus fuerzas, porque en las de nosotros, entre más luchamos, más débiles podemos ser. Pero cuando estamos de tu mano, Señor, dirigidos bajo la presencia de tu Santo Espíritu, seremos más que vencedores, Dios. Hoy, en esta noche, Papito Dios, con todo el amor del mundo te clamamos a ti, mi Señor, para que seas tú guardando la vida de todos los niños, oh Señor.
Muchos niños que se han salido a las calles y se disfrazan el día del mañana, Señor. Hasta sus padres se disfrazan, Señor. Las mujeres embarazadas, papito Dios, protégelas, guarda a cada niño, Señor. No permitas que haya sacrificios, oh Señor. No permitas que hayan cosas contrarias a tu voluntad, oh Señor. Pasando a muchos de sus hijos, oh Señor, por el fuego, Señor. De esos espíritus inmundos que se mueven en la oscuridad, Dios. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú, bendito Señor, nos protejas a todos, especialmente a los niños, oh Señor. Porque son tus niños, porque de ellos es el reino de los cielos, oh Señor. Guárdanos a todos en la palma de tu mano. Guarda a las mujeres embarazadas. Guarda nuestra entrada y nuestra salida. Y de igual manera te clamamos en esta noche, Señor, que nos permitas recibir tu revelación, Señor, tus instrucciones para ser, Señor, esos hijos, oh Señor, aceptados por ti, Señor, delegados por ti bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Ábrenos las Escrituras, danos la sabiduría, Señor, y con esa bendición que tenemos de ti, con toda humildad, te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú, Señor, me permitas, oh Señor, palparme y sentir tu presencia para entregar esta enseñanza en tu pueblo. Señor, es el lugar, Señor, en cada hogar donde se mueven muchos de tus hijos, Padre. También, bendito Dios, te oramos, bendito Señor, por cada niño que esté enfermo, Señor, por cada persona que está en un hospital, Señor, por los médicos, por las enfermeras, oh Señor, por todos y cada uno de ellos. Bendícelos y protégelos, oh Señor. Protégenos de aquí hasta allá, Señor, para que no estemos nosotros saliéndonos del curso, Señor, y de la dirección de tu Santo Espíritu. Para que no haya, Señor, manipulación de pólvoras, cosas que les pueden hacer mucho daño, Señor, sobre todo a los niños. Guárdalos y protégelos, papito Dios. Guarda nuestras vidas, oh Señor. Guarda nuestra entrada, guarda nuestras salidas, Señor. Tú conoces las necesidades de tu pueblo y de tus hijos. Te pedimos, oh Dios, que nos dé la revelación de tu palabra. Te lo pido con toda humildad, oh Señor, que tú me transmitas, oh Señor, tu Espíritu, Señor, para transmitir, Señor, a cada hermano, hermana, bendito Dios, cada hijo tuyo, Señor, que se mueve y que se conecta esta noche con nosotros y los que mirarán esta transmisión después. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, espero en el nombre del Señor que estemos hambrientos y sedientos de la palabra. Así que vamos, ¿cuál es el propósito? Recuerde que nuestra iglesia, la iglesia que Dios nos ha puesto a dirigir, se llama Iglesia de Jesucristo. Planes y propósitos de Dios. Planes, los planes que Dios tiene, los propósitos que tiene para cada uno de nosotros, los que decimos somos hijos de Dios. Planes y propósitos. Entonces vamos a mirar cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios con esta enseñanza. Yo le voy a decir algo en el nombre del Señor. Dice enseñanzas, preparación de Dios para todos los que amamos a Dios. Y vamos a partir en el nombre del Señor desde nuestro inicio. Hubieron unas primeras señales, mis amados. Recordemos que fue en el tiempo de Noé, que fue la primera como llamada de atención. Pero antes de ellos hubieron nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. Eso es algo que muchos de nosotros nos los enseñaron aún en la escuela, cuando antes en los colegios nos enseñaban lo que era la religión. Nos enseñaban un poquito de la Biblia y nos pedían llevar las escrituras, la Sagrada Biblia para poder estudiar. Pero en este tiempo, desafortunadamente, hay otras materias y cada vez es menos las enseñanzas que nos hablan de Dios. Entonces, vamos a empezar con esas pequeñas introducciones, como fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero, antes que ello, vamos a tomar una parte de lo que es el Nuevo Testamento, que tiene que ver el porqué de esta enseñanza. Entonces yo quiero que me acompañen en el nombre poderoso de Jesús. Estemos atentos, por favor.
Dice así, vaya conmigo en el nombre del Señor. ¿Estamos preparados para la llegada y el regreso del Señor nuevamente a la tierra? ¿Estamos preparados para ello? Muchas veces ¿cuántos de nosotros tenemos nuestras cosas en las manos? Y cuando las tenemos en las manos, a veces ni cuenta nos damos y las buscamos. Y muchas veces la tenemos en el bolsillo, en la mano, qué sé yo. Y dice, ve, he tenido mis llaves aquí y yo buscándolas. Esas cosas pasan muy a menudo. Pero entonces también el Señor, recuerde que el Espíritu Santo está viviendo dentro de usted y dentro de cada uno de nosotros, sus hijos. Nosotros somos la morada, somos el templo del Dios viviente, amén. Entonces vamos a mirar, el Señor se mueve en cada uno de nosotros porque le dijo a los apóstoles, Jesús, es necesario que yo me vaya, pero vendrá alguien más poderoso que yo, que será el Espíritu Santo. Pero también dice la palabra que el Señor dice que mi Padre y yo, dice la palabra, haremos morada en cada uno de ustedes y habitaremos ahí. Así dice la palabra, que Papito Dios y el Señor Jesús va a habitar en nosotros, o sea, está dentro de nosotros. Pero Él es el Espíritu el que está dentro de nosotros. Pero va a llegar el momento que Papito Dios, el Señor Jesús, va a regresar por nosotros, que somos su iglesia, su templo, ¿listo? Y dice la palabra del Señor, vaya conmigo en el nombre del Señor, San Lucas. Primero vamos a mirar Hechos. Hechos 1, del 10 al 11. Hechos 1, del 10 al 11. Dice la palabra así. Y estando mirando, dice, fijamente al cielo, mientras él ascendía, dice la palabra, el que ascendía era Jesús. Pero nos podemos ir un poquito más atrás, vamos un poquito más atrás para que entendamos un poquito la palabra del Señor. ¿Listo? Hechos 1, 9, vamos, Hechos 1, 9. Hechos 1, 9. Para entender mejor esta enseñanza. En el versículo 8, en la Nueva Versión Internacional, dice así. Hechos 1, 8 al 11. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Al que lo ocultó, al que estuvo, el que estaba con los apóstoles y que querían saber qué era lo que iba a pasar, Jesús fue llevado al cielo en la presencia ¿de quién? De los apóstoles. Pero dice que Él dio instrucciones, dio instrucciones antes de irse al cielo, por medio del Espíritu Santo que Él había escogido. Pero el Señor, en la palabra del Señor dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, les dice Jesús, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Judea como en toda Samaria y los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres, vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. ¿Cómo va a ser el regreso de Jesús?
Jesús, vamos a tomar un poquito esta enseñanza antes de empezar a ver cómo los inicios. Dice que el Señor vendrá, dice, por la primera vez, Él va a venir cuando es el arrebatamiento. Eso lo vamos a ver porque este estudio es muy hermoso. Lo que vamos a ver, vamos a tener etapas de esta enseñanza. Entonces dice que cuando venga el arrebatamiento, Jesús estará en las nubes, dice, y nosotros seremos arrebatados y nos reuniremos con Él en las nubes y seremos llevados con Él. Pero cuando Él venga después de 7 años de tribulación que va a haber, Él va a venir ya con su ejército. ¿Con quiénes? Con los que Él había escogido antes. Y van a regresar a la tierra, donde viene una contienda contra el enemigo, contra Satanás, que el Señor lo reprenda y que se mueve en la tierra. Porque dice que en los últimos tiempos las personas buscarán morir. Pero la muerte, dice las Escrituras, que va a huir de ellos. Dice que muchas personas van a buscar, mis amados, quien les predique, quien les enseñe la palabra, pero no va a haber quien predique. Así que esta enseñanza es tremenda, así que ponga mucha atención, que así como Jesús fue llevado al cielo, Él regresará. Y créame, ¿cuántos de nosotros que en este tiempo hay muchas tormentas, esos rayos, esos truenos que hay? Imagínense cómo será la llegada del Señor Jesús. Porque dice la palabra también que el pergamino, o sea, el cielo, se va a enrollar, dice. Se va a enrollar y es ahí donde ya miraremos nosotros con esa presencia de Dios Todopoderoso descender a la tierra, con todo el poder del mundo y con el ejército del reino de los cielos. Así va a ser la venida de Jesús. Pero permítame, ahora sí, vamos a la enseñanza en el nombre del Señor. ¿Cuál es el propósito de que nosotros nos preparemos para los últimos tiempos? Amén. Entonces, ahora sí vamos a la palabra, por favor. Dice en Génesis 2, Génesis 2, 15 al 18. Génesis 2, del 15 al 18. Dice la palabra del Señor, Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas. Listo. Vamos a mirar la Biblia, Versión Internacional. Dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no beberás, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Pero luego dice Dios, el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. Amén. Entonces, y la Biblia de las Américas dice así. Dice: entonces el Señor dijo, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Listo? Pero antes vamos a mirar que hay promesas para usted y para mí, que hay muchos de nosotros. Dice que cuando creó Dios a Adán y Eva, ellos fueron puestos, dice, en el jardín del Edén. Ellos estaban ahí, hasta que desobedecieron una orden, así como muchos de los que somos padres corregimos a nuestros hijos y nosotros los exhortamos con todo el amor. A veces es necesario disciplinarlos
y les decimos a nuestros hijos, les llamamos a la atención que están haciendo mal. El Señor también les llamó la atención a nuestros primeros padres. ¿Por qué? Porque desobedecieron cuando les dijo que de este árbol no deberían de comer, porque ese era el árbol del bien y del mal. Pero ellos, mucha gente en este tiempo es gente muy ambiciosa. Entre más tienen, más quieren. Nunca hay un tope de decir, ya no quiero tener más dinero. No quiero ser tan sabio, pero no, cada vez más y más. Pero entonces, en la palabra, no sé cuántos de ustedes se darán cuenta que en muchas de las Sagradas Escrituras no aparece el jardín del Edén, sino que aparece el Edén, dice. Pero muchos pueden dudar, ¿será que realmente existe? ¿Será realmente que existe el paraíso? ¿Será verdad o no será verdad? El paraíso se le dice, al Edén se le dice paraíso, mis amados. El jardín del Edén es el paraíso, amén. Entonces, ¿dónde encontramos lo que les estoy diciendo? Dice en el versículo 8 y de Génesis, dice: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso su nombre. Puso al hombre que había formado. ¿En dónde? En el jardín del Edén. O sea, Dios nos dio esa bendición, les dio a nuestros primeros padres, pero cometieron el gran error que fue comer del árbol del conocimiento y del bien. Dice, y que ellos, cuando eso iba a pasar, dice la palabra que ellos iban a morir. Pero ellos no se murieron físicamente. Esa muerte fue una muerte espiritual. Así como puede haber muchos ministros, muchas personas que conocemos del Evangelio, cuando le fallamos a Dios podemos morir espiritualmente, porque Dios había dotado a Adán y Eva de mucha sabiduría. Les dio esa gran bendición que tenían la autoridad para dominar todo lo que Dios había creado. Pero desafortunadamente, por su desobediencia, fue quitada esa bendición. Y fue puesto, porque esa tentación vino por la serpiente, por Satanás, que el Señor lo reprenda. Y en este tiempo también sucede, hay tentaciones tremendas que hacen morir a las personas espiritualmente. Y mire que es algo tan tremendo, tremendo cuando nosotros nos damos cuenta cuando hemos fallado. Porque una persona que comete errores siempre busca un escondedero. Miremos qué pasa cuando una persona se da cuenta cuando ha fallado. Ahí mismo en el Génesis 2, en el versículo 25, acompáñeme. En el versículo 25 dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Estaban desnudos. No había la picardía, así como los niños. No hay esa malicia. Se pueden ver, mire, desnudos los niños y no hay malicia. Pero cuando hay picardía, hay ese pensamiento turbio, ese pensamiento que ya hace pensar las cosas mal, entonces cometen muchos errores. Y hay muchas personas que tienen unos matrimonios excelentes, pero siempre hay una tercera persona que quiere intervenir en ese matrimonio, en ese hogar, en esa bendición, y peca. ¿Y cómo vamos a saber nosotros si estamos pecando o no? Ahí mismo, vaya por favor, en Génesis 3, 7 al 13. Génesis 3, 7. Recordemos que la mujer, Eva, se fue a dar una vuelta por el jardín del Edén. Y fue en ese entonces que se le apareció Satanás en una serpiente. Y le inquietó a Eva, la buscó, la inquietó, le susurró en los ojos.
Y ella, Eva, se dio cuenta, miró, o sea, se dejó deslumbrar por un árbol donde había una fruta que no especifica qué clase de fruta fue, sino dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno. O sea, ¿cómo sería? Uno, pues siempre han puesto de ejemplo una manzana y miró que era hermosa la manzana, según muchos gente que lo han enseñado, pero no se refiere a que era una fruta, que era una manzana. Era la sabiduría, era la bendición la que estaba ahí. ¿Cómo brillaría esa gran bendición ahí? Pero tomemos esta enseñanza, porque poco a poco vamos a ir avanzando en el nombre del Señor. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Ojo, vea, la palabra lo está diciendo. Y era deseable para adquirir sabiduría. Y así que tomó de su fruto y comió. Y luego le dio a su esposo y también él lo comió. Muchos de nosotros tenemos conocimiento que Dios le dio la autoridad al hombre. Él es la cabeza de la familia, del hogar, eso lo hemos estudiado. Y por tanto, el que tenía que cuidar de su mujer era Adán. Pero hubo un momento en que se descuidó, como pasa en muchos matrimonios, cuando a veces se destruyen el hombre por andar en otro lado, se descuida de su amada esposa, de su mujer, de su ayuda idónea, y viene alguien que pica y la tenta y comete ese pecado como lo cometió Eva. Pero aquí está hablando, dice que el árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Yo le pregunto, ¿una manzana le va a dar la sabiduría? No, era la sabiduría la que estaba ahí. ¿Cuál era la sabiduría? La sabiduría que Dios tenía en ese árbol para el hijo que él ya sabía que iba a enviar a la tierra, esa sabiduría que Jesús iba a adquirir, esa sabiduría era. Y le había dicho que no podía comer, porque para poder comer de esa sabiduría, tenía uno que pasar muchos escalones para llegar a la estatura del varón perfecto que era Dios. Y ellos lo tomaron, se apresuraron. Entonces dice, para adquirir sabiduría. Y así que tomó de su fruto y comió. Y luego le dio a su esposo y también lo comió. Eso está en el versículo, en Génesis 3:6, para los que estamos estudiando. ¿Listo? Entonces dice, en el versículo 7 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron... Dice, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de sus desnudez. ¿Quién fueron los que tomaron conciencia? Adán y Eva. Y se miraron que estaban desnudos. Ustedes han escuchado que muchos dicen, le dicen, no se te puede decir nada, le dice, porque tú inmediatamente te enojas. Siempre están a la defensiva. Cuando uno dice, eso no lo han enseñado, dice, el que nada debe, nada teme. Entonces dice que ellos se miraron, dice, miraron, tomaron conciencia de su desnudez. O sea, ¿por qué? Porque ya habían adquirido lo que acabamos de ver, la sabiduría. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Cuál era el propósito de entretejer esas? Porque se vieron que estaban desnudos. O sea, que el pecado que ellos habían cometido estaba desnudo. Pero hay algo muy bonito. Miren, el versículo 13, en el versículo 9 dice que el Señor dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Pero ellos, dice en el versículo 8, que ellos fueron a esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se paseaba en el jardín del Edén. Él hablaba de tú a tú con Adán y con Eva. Él hablaba con ellos. Y entonces Dios salió a buscarlos. Y entonces dice la palabra, dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron
oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Una persona que se esconde es porque ha pecado. En acciones, en palabras, en lo que usted quiera. Pero ellos habían pecado porque habían tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento era la bendición, el conocimiento que Dios nos tenía preparado para su Hijo, el Salvador del mundo. El conocimiento para nosotros, sus hijos. Del bien y del mal. ¿Por qué? Porque lo que hicieron era desobediencia, estaba mal. Entonces dice, pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque a él Dios le había encargado que cuidara de quién, de su mujer, de la ayuda idónea. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Hace un momento lo acabamos de ver en el versículo 25, que ellos andaban desnudos, pero que ellos no sentían vergüenza, porque había pureza, porque todavía ellos estaban obedientes. Eso lo vimos en Génesis hace unos segundos, en Génesis 2:25. Entonces dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. La fácil, le echó la culpa a la mujer, pero la mujer no lo obligó. E inmediatamente él, como cabeza, él debía de haberle dicho a ella, no comas, Dios nos dijo que no lo hagas. Debió de quitarle esa fruta, pero no lo hizo. Esa fruta, esa sabiduría, que era porque dice que tomó del fruto, pero no especifica qué clase de fruto, sino de la sabiduría que estaba en el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Entonces dice, que yo te prohibí comer. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. El propósito de la palabra y de este tema, de esta enseñanza, es preparación del Antiguo Testamento, antes de que entremos al Nuevo Testamento. Es que hay cosas que Dios nos prohíbe, porque dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Porque nosotros sabemos que hay cosas que están mal. Cuando nosotros nos refugiamos en personas que son totalmente las personas que Dios no va a aceptar, cuando son las infidelidades y pueden acabar con nuestro matrimonio, con nuestro hogar. Amén. Entonces dice también, vaya conmigo. Vamos a ver un segundo punto. Vamos a mirar este segundo punto. El arca de Noé. ¿Listo? El arca de Noé. Eso está en Génesis 5, 28, 32. Dice, Lamec. ¿Quién era Lamec? Lamec era el padre de Noé, para los que no conocían el nombre, quién fue el padre de Noé. Dice, Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestra tarea. Y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. ¿Por qué lo maldijo? Por el pecado. ¿De quiénes? De nuestros primeros padres. Y no solo con eso, recordemos que ellos tuvieron a Caín y Abel, y que Caín mató a Abel. Desde ahí vino la muerte. Ya no fue solo la muerte espiritual, sino la muerte física, matando Caín
a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Abel ofreció una ofrenda a Dios con pureza. Él dio lo mejor, lo primogénito de esa bendición, porque él era cazador. Mientras que Caín, él dio de lo que él tenía, que era la siembra. Pero en el tiempo de antes, si ustedes recuerdan, los holocaustos, las ofrendas eran animales con sangre. ¿Para quién? Para Dios. No se refería que tenía que ser de lo que cosechaba Caín. No, tenía que ser la ofrenda que Dios siempre aceptaba, como lo hizo Abel, y por eso entró también lo que era la muerte física al mundo. Entonces, por eso, como Dios les dio el poder a Adán y Eva de que se multiplicaran en todo el mundo y subyugaran a toda la creación, entonces es de ahí donde empezó el mundo a poblarse. Pero en ese mundo hubo ya maldad, hubo muertos, mentiras, desobediencia, engaños, de donde ya venía desde nuestros primeros padres, como fueron Adán y Eva. Entonces, aquí en Génesis 5 dice que Lamec tenía 180 años y 182 años cuando tuvo a Noé. También nos dice que él puso sus ojos, dice los ojos en Noé, que él sería un hombre que traería descanso sobre la tierra que había maldecido Dios. Pero en el versículo 30 dice la palabra del Señor: después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre, porque él tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Listo? Pero resulta, mis amados, en el nombre del Señor, que en los últimos tiempos, dice la palabra, que en los últimos tiempos va a ser como en el tiempo de Noé. Y en el tiempo de Sodoma, dice que en los últimos tiempos será peor que eso. Y créame que Noé, literalmente, Dios le dio una orden de que construyera un arca. Cuando Noé, mis amados, empezó a construir el arca, tenía 500 años, tenía Noé. Esa era la edad de Noé, que tenía 500 años. Si usted quiere verificar lo que yo le estoy diciendo, ahí en el versículo 32 dice que cumplió 500 años cuando fue padre de Can y Jafet, dice, de Sem, Can y Jafet. Pero entonces dice que Dios le dio una orden de que construyera una arca. En esa arca iba a meter a toda su familia. ¿Cuál era esa familia? La familia eran los 8 que se salvaron, que entraron en el arca. Pero antes de eso, Noé les predicó el evangelio al pueblo para que se arrepintieran, para que ellos cambiaran su manera de vivir. Pero muchos no le hicieron caso. Dice que en ese momento estaban ellos con mujeres, con hombres, bebiendo, haciendo muchas cosas malas. Y no quisieron escuchar lo que Dios le había mandado a decir a Noé. Entonces dice que él empezó a construir el arca. Pero en ese tiempo no llovía ni nada y todo era seco, árido. Y se burlaban y le decían que estaban locos. Pero él no hizo caso y empezó a construir el arca. El arca fue construida, el tiempo en que fue construida el arca fue de 100 años. 100 años que tuvieron. ¿Para qué? Para que estas personas se arrepintieran del pecado. Se arrepintieran de hacer las cosas malas. Dios nos está dando una nueva oportunidad de que nosotros nos arrepintamos. Pero Noé construyó un arca y se demoró 100 años. Yo le digo una cosa, mis amados. Dios nos está dando una oportunidad en este tiempo de que construyamos un arca.
En esa arca, ¿quién va a estar? En esa arca va a estar la familia. Va a estar todas las familias. Y llegará un momento que cuando Dios nos llame a su presencia, esas puertas se tienen que cerrar. Se van a cerrar. ¿Y cómo vamos a hacer entrar a nuestra familia? ¿Cómo? Si no hay la dirección de Dios. Dios quiere que nosotros busquemos su presencia, estemos con Él. Y miremos que lo que les estoy diciendo, que Noé tenía, si de usted de pronto tiene desconocimiento de la palabra, en Génesis 7, en el versículo 6, habla de cuántos años tenía Noé, cuánto tiempo se demoró en construir el arca. ¿Listo? Dice, entonces tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró al arca junto con sus hijos y su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. 600 años ya tenía. 100 años se demoró en construir el arca. Listo, ahí está la enseñanza que les estoy dando en el nombre de Jesús. Pero entonces vino algo tremendo. Vino el disgusto que tuvo Dios por la humanidad. El Señor vino y se disgustó, mis amados. Se disgustó. ¿Por qué? Porque el Señor dice, la maldad de los hombres y la humanidad vino y se multiplicó y se fue extendiendo cada vez más y más y más, levantando el enojo del Señor. Yo le digo en el nombre del Señor, con todo el amor del mundo, hagamos las cosas bien. Seamos sensibles a la palabra de Dios. Seamos sensibles a la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros hagamos lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios nos está advirtiendo. Por eso dice que es preparación. Por eso esta enseñanza dice que es preparación para todos los que amamos a Dios. ¿Cuántos nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios? Pero dice la palabra en el nombre del Señor que Él no quiere que el Espíritu de Dios siga contendiendo contra nosotros. Y ahí en Génesis 6, mis amados, Génesis 6 del 1 al 8 dice así, Génesis 6 del 1 al 8 dice, la maldad humana, o sea, se empezó a disparar la maldad como lo está pasando en este tiempo, que la maldad está cada día aumente y aumente. Y dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, tuvieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. ¿Cuáles eran estos hijos de Dios? Los que fueron enviados por Dios a cuidarnos a nosotros. Pero ¿qué hubo cuando se vieron que se movía tanto aquí en la tierra, tanta belleza de mujer, y se movía tanto mundo? Fueron débiles, como pasa en estos tiempos, que hay también debilidad. Amén. Entonces dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Hablábamos que el papá de Noé vivió más de 700 años y que Noé dice que cuando salió del arca él tenía ya 600 años, mire. Al unirse, dice, los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que tuvieron los famosos héroes del antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Yo creo que muchos de ustedes han visto Discovery de pronto, que han encontrado restos de gigantes.
No sé si lo hayan visto, pero sí existieron tanto seres humanos como animales. Entonces dice la palabra del Señor en el 5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió, dice el Señor, de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque Él dio a Adán y Eva todo el dominio, el total, y los colocó en el Edén. Pero ¿qué pasó? La maldad se multiplicó. ¿Y cómo vino la maldad? No solo por Adán y Eva, sino por la desobediencia de ellos, sino por Caín y Abel. Pero dice que le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, dice el Señor. Pero Noé contaba con el favor del Señor. O sea que Dios vio el corazón de Noé y se dio cuenta que sí había alguien bueno en la tierra. Ay, recuerden que en Sodoma y Gomorra hubo un intercambio entre Abraham y Lot, su primo, que él intervino y clamó a Dios. ¿Para qué? Para que Dios no acabara con la familia de él y lo acabara a Lot. Entonces Dios en su infinita misericordia vio en este caso que había Noé, un hombre bueno, que podía servirle a él. ¿Para qué? Para llegar a los hombres. Entonces Dios le dijo que construyera el arca y que metiera parejita, dice, de todos los animales en el arca, y los metió ahí, y a su familia, que fueron sus 3 hijos y cada uno con su mujer. Amén. Entonces dice que los metió y se salvaron 8 de ese momento. Pero también dice en el versículo 9 que vino el diluvio. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Yo le pregunto, ¿en este tiempo vemos nosotros violencia? La gente está corrompiendo. O sea, ¿qué tanto vemos en el mundo? La palabra, por eso es importante estudiar las escrituras, mire. Entonces también nos dice aquí la palabra, constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 metros de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré un pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Amén. Entonces Dios estaba poniendo nuevamente orden en la tierra. Y ellos entraron en esa arca. Listo. Ahora sí, vaya conmigo. Vamos a tomar una parte del Nuevo Testamento para que verifiquemos qué es lo que va a pasar. ¿Por qué les estamos enseñando esta parte de los comienzos
de la creación. Vaya conmigo, San Lucas, por favor, 17, San Lucas 17, 25 al 36, para que entendamos un poquito lo que ¿qué le puedo decir? Podamos unir estas dos partes que tiene que ver el inicio con lo que va a venir. Y vamos a ir desarrollando 25, esta enseñanza. Capítulo 17. Lucas 17, 25 al 36. Dice así. Pero antes dice, hace un momento nosotros hablábamos de que Jesús, Él está en medio de nosotros, que Él es Espíritu. No está presente el Espíritu del Padre y del Hijo, está en nosotros, vive, somos el templo. Y también hablábamos de que Jesús, cuando Él venga, dice que será tremendo. Hablamos del pergamino que se va a enrollar y va a venir el Señor con todos su escuadrón del ejército del reino de los cielos. Pero entonces nos dice aquí que cuando eso pase, dice aquí, la venida del reino de Dios, ¿a dónde? A la tierra. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y Él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y todos, amor. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Estamos buscando, cuando estudiamos la palabra, estamos buscando el reino de Dios. Y todo lo demás, lo que usted y yo querramos, nos lo va a dar Dios por añadidura. Pero ¿qué es lo que primero Dios quiere? La salvación y la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, mire, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús estaba entre ellos. A sus discípulos les dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírelo allá, mírelo acá, no vayan, no lo sigan. Porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgará, dice, e iluminará el cielo de un extremo a otro. Pero antes tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. O sea, lo que le iba a pasar a Jesús. Tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En el tiempo que Jesús venga, dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, dice la palabra, y acabó con todos. Nos está dando la palabra lo que va a llegar a suceder, mire, es muy clara. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, o sea, cuando regrese el Señor, en aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Así mismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. ¿Por qué? Porque la mujer de Lot miró hacia atrás. ¿Cuántos de nosotros cuando le hacemos promesas a Dios, cuando le hemos fallado,
lo mejor es nunca más regresar. Por ejemplo, el alcohólico, los que están en Alcohólicos Anónimos, mire, ellos entran a ese lugar, empiezan su tratamiento, pero ellos no pueden darse ese de regresar atrás. ¿Por qué? Porque va a ser fuerte y los puede nuevamente colocar en ese pecado, en esa cosa que les hizo malo, que era el alcoholismo y que trajo muchos problemas para su vida y para su familia. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás las riquezas que dejó, la casa, la vida que llevaba, porque ellos no estaban bien. Fue por la misericordia de Dios que Dios extendió su mano sobre Lot y su familia. Entonces dice que acuérdense de la esposa de Lot, porque ella miró atrás y cuando ella miró atrás quedó convertida en una estatua de sal. Eso dice las Escrituras. En el 33 dice, el que procure conservar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la conservará. ¿Cuál vida? Usted puede decir, no, es que yo me voy a morir. Es que Dios no habla de esa vida. Habla de esa vida que usted tuvo en pecado. Por ejemplo, lo que hablábamos hace unos segundos, del alcohólico. Usted debe de dejar, nosotros debemos de dejar de pecar. No podemos mirar si había infidelidad, no voltee atrás. Deje esa infidelidad. Deje ese adulterio, esa fornicación. Deje atrás. Si pecó, deje atrás. Todos sus pecados, déjelos, no los voltee, no recoja la basura, por favor. Porque esa basura le puede hacer daño. Y la puede matar tanto física como espiritualmente y dañar su familia, dañar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él dice por eso, dice, el que procure conservar su vida, la perderá. ¿Cuál vida? Esa vida de pecado, esa vida que nos aparta del propósito de Dios, de los planes de Dios. El que la pierda, dice, la conservará. ¿Cuál vida? Usted va a conservar, por ejemplo, nosotros dejamos una antigua manera de vivir y ahora vivimos una vida en Cristo. Entonces esa es la vida que Dios quiere, que nosotros la conservemos. Y Dios dice ahí en la palabra, dice, en el versículo 34, dice, les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra será dejada. ¿Dónde, Señor? Preguntaron. ¿Dónde esté el cadáver? Allí se reunirán los buitres, respondió él. ¿Quién? El Señor. Jesús. Mis amados, Jesús nos llama a una reconciliación. Por eso dice muy claro que lo mismo que en el tiempo de Lot, dice, y de Sodoma, dice que va a llover del cielo fuego y azufre, y que acabó con todos, y que en los tiempos que Jesús venga va a ser lo mismo, dice la palabra. Ahora sigamos estudiando. Tenemos unos pequeños minutos para que nosotros podamos pasar esta primera parte. Dice, el pacto que Dios hizo con Noé en ese tiempo, en el versículo 18, de Génesis 6 dice así. ¿Cuál fue el pacto que hizo? Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Y cuántos son los que se salvaron? 8. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Dios no quiere que nosotros nos olvidemos del Señor, porque en este tiempo Dios, en su infinita misericordia, tiene predicadores, maestros. Hay gente buena, mis amados. Usted jamás reciba algo
que vaya en contra de la palabra. Verifique que lo que le enseñan, por favor, esté en las escrituras. No reciba, no diga todo amén sin saber si está o no está. Confronte la palabra. Porque si nosotros, dice las escrituras, que nosotros no le podemos ni quitar ni añadir nada a la palabra. Pero llegará un momento, mis amados, que muchas personas van a tener hambre y sed de la palabra y no la vamos a encontrar, dice las escrituras. Y esa parte la vamos a desarrollar el próximo sábado en el nombre de Jesús. Buscarán quien les predique, pero no va a haber quien lo haga. Esto lo vamos a mirar, cómo saber qué es lo que va a pasar. Queda pendiente, buscarán quien predique la palabra. Lo miraremos el sábado con ayuda y la bendición de Dios a las 7 p.m. Nuevamente recordándoles, mis amados, mucho cuidado con los niños. Los que salen en este tiempo, tuvimos 3 sábados enseñando lo de dónde provenía el Halloween. Recuerden que eso fue algo que lo inventaron los celtas. Recuerde que el tiempo de disfraces lo hicieron los celtas, los que mataban, y mucha gente se disfrazaba para que no los mataran. De ahí viene el Halloween, de ese tiempo. Y desafortunadamente todas las cosas malas el ser humano las aprende facilito. A ver si hacemos las cosas buenas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? A las escrituras. A la palabra de Dios. ¿Cuántas veces entramos en la intimidad con Dios? Eso solo lo sabe usted y Dios. Ahora sí, yo le pido que oremos y nos despidamos esta noche en el nombre del Señor. ¿Listo? Padre Dios, en esta noche, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación, Espíritu Santo, colocando nuestras vidas en tus manos, oh Señor. Clamándote, Señor, que tú nos des, oh Señor, la lucidez en nuestro corazón, en la mente, en todo nuestro ser. Que avives el fuego de tu Santo Espíritu en nosotros, oh Señor. Que pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer, Dios. Abriga, Señor, esa esperanza, esa lucidez, oh Señor, para que andemos conforme al corazón de Dios, conforme a tus planes, conforme a tus propósitos que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, en esta noche, por nuestra vida, por la vida de nuestra familia, Señor, por el trabajo, por la necesidad de cada uno. Solo tú la conoces, Dios. También te pedimos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te clamamos por cada persona que esté enferma, Señor, por sus necesidades, bendito Dios. Clamamos, bendito Dios, por tu hija Emma Lucía. Clamamos por tu hijo Diego Alejandro, que tendrá una cirugía, Señor, en las semanas que vienen, Señor. Ayuda, Señor, a tu hijo, Señor, apártalo cada vez más para ti. Bendice, Señor, dale fortaleza a su familia, a cada uno de tus hijos, oh Señor. Ponos el querer como el hacer, Señor, avivando día a día, Señor, tu Santo Espíritu en nuestra vida. Guarda a los niños, oh Señor. Guarda a sus padres, oh Señor. Guarda a las mujeres que están esperando su bebé. Bendito Dios, extiende tu mano. Cubre a toda persona, a todo niño, Señor, con tu sangre preciosa. Cúbrenos a todos y cada uno de nosotros, oh Señor. Que andemos, Señor, en tu palabra, Señor, en tus enseñanzas. Te lo pedimos y te lo imploramos en el poderoso nombre de Jesús. Y te damos las gracias, oh Señor, por esta enseñanza en esta noche. Papito Dios, pedimos la bendición del Padre, pedimos la bendición del Hijo, pedimos la bendición de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Feliz y bendecida noche. No se olvide que el miércoles les invitamos ayuno, oración y en la noche Santa Cena. Amén. Que tengan una feliz y bendecida noche. Bendiciones. Amado.